Día del Padre, una celebración que tiene lugar cada tercer domingo del mes de junio y que se celebra no solo en México, sino de hecho hoy en varios países de América Latina. Sin embargo, el día de hoy, la celebración del Día del Padre se ha tornado algo debatible. Por una parte, nuestro mundo está atravesando por una situación social un tanto incómoda y complicada, sobre todo por diferentes movimientos e ideologías sociopolíticas que hoy tienen un gran auge en nuestro país, o por lo menos en nuestro lado del planeta. Por otro lado, es cierto que muchos padres que parecen definir la paternidad solo en términos de provisión económica, y pues ahí existen muchos padres que omiten ciertas cosas o demás funciones y que deben de desarrollar dentro del hogar y que por lo general le han sido relegadas a la madre. Casos como estos en particular son los que propician que el día de hoy pues sea algo conflictivo, incluso hasta en redes sociales, el celebrar el Día del Padre. Sin embargo, ¿es esto suficiente motivo para que podamos tener en menos este día, no celebrarlo, no hacer nada o infravalorarlo? Y lo cierto es que no. De hecho, nos da gusto saber que aún podemos hoy celebrar una fecha como esta, donde reconocemos que la función de un padre va más allá de la provisión económica, sino que avanza al cuidado y a la búsqueda del bienestar de la familia. La función del padre en un hogar cristiano es fundamental. Y es un rol esencial en el esquema del reino de Dios o de la extensión del reino de Dios, comenzando por la base que es el hogar. Lo hemos dicho muchas veces. Nuestra iglesia se compone de familias y queremos que las familias estén bien, porque si la familia está mal, entonces la iglesia está mal, la congregación en general está mal, ¿sí? Somos un grupo de personas, sí, claro, todos venimos de manera individual a la iglesia, pero al final nuestra iglesia se va componiendo de diferentes familias y necesitamos que el esquema familiar, el esquema en el hogar esté bien. Aquello que busca el padre en casa es por lo general aquellas cosas que van a buscar los que vienen detrás de él. Aquellas cosas en las que el padre ponga su mirada, su atención y su propósito son las que ha de transmitir eventualmente a sus hijos y a su esposa. Y que les ha de enseñar a priorizar en sus vidas un día también. Sin embargo, muchos padres, y claro, muchos cristianos, no solamente quiero hablar a padres esta mañana, sino que entiendas que este pasaje también es para ti. Muchos padres y muchos cristianos en general han dejado de priorizar lo verdaderamente esencial en sus vidas. Lo que realmente es importante. Nuestro Dios, la búsqueda de su gloria y una pasión firme por Él. Estos elementos parece que se han relegado y han pasado a un segundo, si no es que hasta un tercer o cuarto plano en nuestra vida. Y nos frustramos porque las cosas en nuestra vida o no funcionan como deberían o no están engranando en nuestros hogares y entonces nos preguntamos, ¿es este el concepto de vida que Dios tenía para mí? ¿De verdad es este el concepto de vida? Piensa en tu hogar por un instante, piensa en tu familia, piensa en tu matrimonio. Piensa en cómo te relacionas con tus hijos, cómo te relacionas con tu esposa, cómo te relacionas en tu casa y nos preguntamos, ¿es de verdad este el concepto de vida que Dios tiene preparado para nosotros hoy? ¿Uno en el que solo vivo esperando a ver qué pasa mañana? ¿Una vida en la que solamente estás dejando pasar los días esperando a ver qué pasa mañana con la apatía de que mi vida se ha vuelto simplista, se ha vuelto vacía y se ha vuelto sin ningún tipo de propósito? De hecho, todo lo contrario. Caigo en problemas, en frustraciones, en pleito y parece que vamos sin rumbo fijo al parecer. Una vida que se trata de sobrevivir más que de vivir. ¿Es esta la clase de vida que Dios tenía preparada para ti, para tu hogar y para de manera individual y de manera matrimonial y paternal? Entonces, ¿cómo puedo disfrutar de una vida como creyente que tenga paz y que tenga satisfacción verdadera? ¿Cómo tener una vida en la cual, o cómo puedo desarrollar una vida como creyente que verdaderamente traiga paz y verdaderamente traiga satisfacción a mi vida? Bueno, es por ello que a través de este pasaje queremos aprender esta verdad. Porque tú necesitas a Dios, tú debes priorizar, buscarle. Porque tú necesitas a Dios, tú debes priorizar, buscarle. Nota lo que está pasando en versículos 21 al versículo
38, ¿ok? Específicamente versículos 21 a 24, para empezar. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, apartado para el Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Número 1, esta mañana, porque tú necesitas a Dios, tú debes priorizar su palabra en tu vida. Porque tú necesitas a Dios, tú debes priorizar su palabra en tu vida. Y la verdad es que tú deberías buscar, en primer lugar, obedecer su palabra. Tú deberías priorizar o estar priorizando en tu vida el buscar, obedecer su palabra. Ya leímos el texto, los primeros versículos 21 al 24. Y ¿sabes qué? Han pasado 8 días desde los acontecimientos que vimos la semana antepasada, hace 15 días, en versículos 6 al 20. ¿Ok? Han pasado 8 días de entre versículo 20 a versículo 21. Y conforme a lo indicado por el ángel, José y María llamaron a ese niño Jesús, ¿ok? El nombre significa Jehová salva. Pasados estos 8 días, procedieron a cumplir con una costumbre judía, que era la de circuncidar al recién nacido. Una costumbre que tenían ya de mucho tiempo atrás en la ley, ¿ok? Lo cual nos deja ver desde este momento el compromiso, no solo de Jesús, ¿sí? Sino quiero que notes el compromiso de los padres por cumplir con la ley que Dios había mandado a su pueblo. Y esto va a ser importante para el final del texto de esta mañana. El compromiso de José y María por cumplir la ley que Dios le había mandado a su pueblo desde siglos atrás. Y también nos confirma la escena de que un Cristo, el Cristo que tenemos ahí enfrente, Jesús, es un Cristo que supo desde el principio, que supo desde un principio de su nacimiento lo que era estar sujeto a la ley. ¿Ok? Ese es el Cristo que nosotros nos presenta Lucas. Por otra parte, tenemos la visita de los padres de Jesús al templo, ¿verdad? Tenemos versículo 21 donde nos dice que pasaron a realizar este rito de la circuncisión, o este ritual de la circuncisión, y nos dice versículo 22 a versículo 24 que ellos fueron al templo. Nos dice que fueron al templo, y es aquí donde ocurren 2 de las ceremonias concernientes a la ley de Dios, que eran de las más importantes respecto a un nacimiento. La primera de ellas era la purificación de las mujeres 40 días después del nacimiento de su hijo. No vamos a ir ahí por causa del tiempo, pero este era uno de los ritos que si tú, mujer, tenías un hijo, tú tenías que ir al templo y tenías que dejar pasar un lapso de 40 días para purificarte de esa inmundicia, dice la ley, y entonces ahora sí ir al templo y presentar un sacrificio, ¿sale? Esto lo tienes tú en Levítico 12, versículos 2 al 4 y versículo 6, esto está en Levítico 12, ¿ok? Ese era el primer ritual al cual fueron a realizar al templo. Por otra parte, también tenemos la presentación del primogénito a Dios, otra de las costumbres más importantes cuando un nacimiento se llevaba a cabo, ¿sí? Es lo que nos dice el texto, tal como está escrito en la ley de Moisés, versículo 23. Entonces, tenemos la presentación del niño a Dios. Esto lo tienes tú en Éxodo 13 y en Números 18. El rito de la purificación, por una parte, requería de un holocausto, una ofrenda. Y si tú lees Lucas 1, ahí te va a decir cuáles son los requisitos, Levítico 1, los requisitos para realizar este holocausto. Lucas registra que José y María habían presentado, versículo 24, lo que presentaron ellos es un par de tórtolas o 2 palominos. Según Levítico 1, tú podías traer el holocausto en 3 formatos. Podías traer una vaca, podías traer una oveja o podías traer tórtolas o palominos, ¿ok? El sacrificio valía exactamente lo mismo. Lo que cambiaba es la economía. Si tu economía te daba para traer una vaca, pues traías una vaca. Si te daba para una oveja, pues traías una oveja. Si te daba para una paloma, pues traías una paloma. Lo que nos quiere decir Lucas en este versículo es la condición económica de ellos, ¿ok? El presentar 2 tórtolas o 2 palominos nos habla de, Lucas nos está queriendo comunicar la posición económica en la que esta pareja se encontraba. Y pues que, si te das cuenta, pues era la más pobre de todas. El sacrificio valía lo mismo, pero económicamente nos manifiesta lo pobres que eran, ¿sale? Y es que en esta sección hay algo muy hermoso. De hecho,
en esta pareja específicamente, todavía no me quiero meter ni en Jesús. Quiero que notes lo que está pasando con esta pareja. Y es que ellos saben que tienen al Salvador enfrente de ellos, ¿verdad? De hecho, el nombre es eso, Jehová salva, Jesús, Jehová salva. Ellos saben que tienen al Salvador enfrente de ellos, pero ahí está ese bebé. Pero saber que está ahí enfrente el Salvador no eludía sus responsabilidades con Dios. Y no eludía, ellos como judíos, no eludía las costumbres que ellos hasta ese momento tenían. ¿Ok? Sabían que tienen al Salvador ahí. Pero al mismo tiempo, eso no eludía el decir, yo tengo que cumplir con las responsabilidades que nosotros tenemos. Es un bebé. Nuestra responsabilidad sigue siendo cumplir. Y te pregunto para ti esta mañana, ¿qué tanto para ti es relevante obedecer la palabra de Dios? ¿Qué tanto para ti es relevante obedecer la palabra de Dios? Esto es en serio, de verdad. O sea, Jesús sí nos hace libres de la ley. Lo vamos a ver más adelante en este pasaje. Jesús nos hace libres de la ley. Pero hasta ese momento Jesús es un bebé de 8 días de nacido. Bueno, ya 40, ¿sale? En ese momento ya tiene un mes de nacido. Todavía no entendemos cómo va a ser que ese bebé nos va a librar de la ley. No entendemos todo lo demás que nosotros sí conocemos. Ellos como padres siguen teniendo el deseo de cumplir con lo que tienen que hacer como padres. Y te pregunto a ti esto esta mañana, ¿qué tanto para ti es relevante obedecer la palabra de Dios? ¿Saber que tenemos a Cristo es suficiente para nuestra salvación? Sí. Oye, nuestra salvación solo requiere de una cosa, cree en Jesucristo, ¿sale? Cree en Jesucristo y serás salvo. Entonces, nuestra salvación, saber que tenemos a Cristo, ¿es suficiente para nuestra salvación? Sí, pero su palabra sigue funcionando para nuestra santificación y para nuestra edificación. Y mi hermano, nunca deberíamos considerar la obediencia a la palabra como algo secundario o como algo que podemos aplazar o relegar, pues justo ahí va a comenzar tu decadencia. Si haces eso, justo ahí va a comenzar tu propia decadencia. Es probable que hoy te estés preguntando, ¿qué sucede en mi familia con mis hijos? ¿Por qué mi matrimonio no parece que vaya a ningún lado? ¿Sí? Ya caímos en una rutina de no saber a dónde vamos. ¿Qué sucede en mi matrimonio que parece que no camina hacia ningún lado? De hecho, parece que estamos más alejados que nunca. ¿Por qué la depresión y la ansiedad parecen ser el común denominador en mi vida? Yo te preguntaría, ¿qué tanto estás aplicando y practicando la palabra? ¿Qué tanto estás aplicando y practicando la palabra? Tú me dirás esta mañana, pues no tengo ganas, a veces no nace. Bueno, en primer lugar, dudo que de tu propia naturaleza un día te nazca hacer lo que Dios dice. Y en segundo, quiero que sepas esta mañana, obedecer a Dios, aun cuando no parece ser la idea más atractiva, es justo lo que detona una conexión entre ti y el que te formó, entre tu corazón vacío y el que lo diseñó. Hacer lo que tienes que hacer, aun cuando no te nazca hacerlo, va a detonar que entres en una conexión con el que diseñó tu vida. ¿Ok? Y esto lo platicábamos, ¿verdad? Ahí con Fer hace unos días. O sea, tú haz lo que tienes que hacer porque a veces había una persona que le decía a Fer, es que no me nace a veces, ¿sí? Ya no quiero. Y Fer daba un buen consejo en decir, bueno, le dije esto, digo, ¿qué hubieras dicho tú? Y le dije, lo mismo. No te alejes de los medios de gracia que Dios te ha dado para que tú sigas creciendo, aun cuando no te nazca hacerlo y aun cuando no tengas ganas de hacerlo. Porque esos elementos son los que van a detonar una conexión entre ti y el que te formó y el que te diseñó. Ni siquiera la ausencia de recursos. Nota lo que dice el versículo 24, ¿verdad? 2 torteras y 2 palominos. Te hablo de los recursos económicos de esta pareja. Eran pobres. El punto es, ¿quién tiene para comprar una vaca? No es como que te encuentras una vaca cada rato, ¿sí? El punto del Levítico es, tú tienes para vacas, pues compras vacas y das vacas. Tú tienes para ovejas, pues compras ovejas y haces una barbacoa. Pero el problema con las tórtolas y palominos es que el sacrificio vale lo mismo. Pero lo que quería manifestar es, ¿qué tan pobres eran estas personas como para que, o ya sea que traías tu paloma, o por lo menos ibas a tener para salir y cazar una? Ya ni comprarla, cazarla y traerla al altar.
Esta era la condición de ellos, pero eso no fue un impedimento para que ellos hicieran lo que tenían que hacer, ¿verdad? Eso no fue un impedimento para que ellos realizaran el sacrificio que tenían que realizar. Y quiero que notes esto en tu vida. Ni siquiera la ausencia de recursos en tu vida debería ser un impedimento para obedecer. Hablamos de dones y talentos el viernes aquí. Y es probable que no tengas muchas veces las cosas que otros sí tienen para hacer y para practicar. De hecho, era uno de los puntos, ¿no? No estés envidiando los otros dones y talentos que otro tiene. Tal vez no tienes todas las habilidades que quisieras. Tal vez no tienes todos los recursos que quisieras. Tal vez no tienes la familia que quisieras. Tal vez no tienes las ganas que quisieras para hacer las cosas. Porfa, no te detengas. No te permitas incumplir con tus obligaciones y tus compromisos con Dios por ninguno de estos casos o motivos. Jesús es nuestro Salvador y su palabra es nuestro santificador. Y negarte a obedecer o a posponer la obediencia solo muestra la dureza y la negligencia de tu corazón. Tú puedes decir, es que Jesús me ama. Sí, Jesús te ama. Pero Jesús no te quiere dejar tal y como estás. Es que Jesús nos ama mucho. Jesús me ama. Sí, yo sé que Jesús te ama. Pero Jesús no te quiere dejar como estás. ¿No te alcanza? ¿No tienes recursos? Que eso no sea un impedimento para hacer lo que tienes que hacer. Porque estas personas, siendo extremadamente pobres, fueron y hicieron lo que tenían que hacer. Nosotros somos muy dados a poner pero. Y yo pregunto, ¿qué pero tenían ellos? Este es el modelo de una pareja que nosotros podríamos ver y admirar. Él es firme, Dios es firme en lo que desea para ti. Y si naciste en la familia de Dios, cumple entonces con lo que tienes que cumplir. Porque de hecho, desde el comienzo de nuestras vidas como seres humanos, ¿sí? En esta tierra, desde el comienzo de nuestras vidas y el desarrollo de ellas, adquirimos responsabilidades, ¿verdad? Todos nosotros nacimos en una familia, buena, mala, cristiana, no cristiana, con sus defectos, con sus cosas buenas, con lo que sea. Todos nacimos en una familia. Y desde que naciste en una familia, ¿cierto o no adquiriste obligaciones y responsabilidades? Todos nosotros hemos crecido en familias donde adquirimos obligaciones y responsabilidades. La pregunta sería, ¿por qué pensar o por qué habríamos de pensar que es diferente como cristianos? ¿Por qué habríamos de pensar que es diferente como creyentes? Si hemos nacido de nuevo, si Juan 3 se lleva a cabo en nuestras vidas, si hemos dicho que nacimos de nuevo, como decimos haberlo hecho, entonces prioricemos cumplir nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades como creyentes. Dios no solo te diseñó para que vivas, te diseñó para que vivas para Él, ¿ok? Dios no solo te diseñó para que vivas, te diseñó para que vivas para Él, para eso te hizo. Esa es nuestra responsabilidad. Prioriza buscar obedecer su palabra. Ahora no solo busca obedecer su palabra, busca confiar en su palabra. Prioriza el buscar confiar en su palabra. Versículos 25 al 35. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y levantamiento para muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones.
Al mismo tiempo de que está pasando lo que leímos en versículos 21 al 24, José y María trayendo a Jesús después de esos 40 días, al mismo tiempo Lucas nos presenta a otro personaje en esta historia, un hombre llamado Simeón, que de hecho es la única vez que se menciona a este hombre en todo el Nuevo Testamento. Tú no lo vas a volver a ver ni antes ni después en el Nuevo Testamento. No sabemos nada sobre la vida de este hombre, pero el pasaje Lucas nos lo registra como un hombre justo y un hombre piadoso, en versículo 25, ¿verdad? Delante de Dios. Y de hecho es un hombre al cual se le había prometido por el Espíritu Santo que no se iba a morir hasta que no viera al Mesías. Aquel que sería el cumplimiento perfecto de todas las promesas del Antiguo Testamento. Aquel que cumpliría perfectamente con todas las funciones que un día se esperaban. Eso lo explicó un poquito el hermano Miguel la semana pasada. En el Antiguo Testamento esperaban la salvación y lo esperaron a través de sacerdotes, pero los sacerdotes fallaban, ¿sí? Tienes a Aarón, pero no es como que el mejor padre, porque al final sus hijos terminan siendo consumidos por fuego por Dios, ¿ok? Y luego tenemos sacerdotes, no funcionan. Tenemos los reyes, tampoco funcionan, porque tenemos al gran rey David que comete también un montón de pecados. Tenemos al sabio Salomón que se vuelve el hombre más necio. Entonces tenemos a los reyes no sirven. Luego tenemos los profetas, y el problema con los profetas no es que hagan cosas malas, sino que nadie los pela, ¿sí? Se pasan 50 años hablando, y Jeremías pues tuvo 0 en asistencia. Me da gusto verte aquí esta mañana, porque Jeremías hubiera anhelado ver la cantidad de gente que hay este día, ¿sabes? De verdad. Entonces este es el punto. Entonces, sacerdotes no sirven, reyes no sirven, profetas no sirven. Tú esperas al Mesías, al que cumpla con todas estas funciones y sí lo haga bien. Al gran sacerdote, al gran rey y al gran profeta. Este hombre, Simeón, al ver a Jesús, supo instantáneamente, este es el Cristo. A lo cual levanta un cántico en el cual habla como un hombre que ha perdido todo tipo de miedo a la muerte. Nota lo que dice, versículo 29, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. Un hombre que le ha perdido todo tipo de miedo a la muerte. Un anciano que ha visto todos los atractivos de este mundo y sin haber quedado satisfecho por ninguno de ellos. Los ojos de todos, según Simeón, serían atraídos a Israel mediante los logros del Mesías. Esto es lo que está diciendo luz, versículo 32, luz para los gentiles, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Todos los ojos serían puestos en Israel mediante los logros del Mesías, pero justo en esas notas de este cántico, justo en esas notas más alegres, vienen lo que a mí no me gusta mucho. No me gustan los cantos en menor, son todos cantos que suenan muy muertos. Y es eso, justo después de esas notas muy alegres, vienen justo las notas más tristes de este canto, las más amargas. Lo que dice a María, he aquí, en versículo 34, este está dispuesto para caída y para levantamiento y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma. Simeón lanza esas notas más amargas. La venida de Jesús produciría división. Eso es lo que haría Jesús. La oposición a Cristo sería tal un día que generaría un gran dolor para María, hablando un día de cómo se iban a expresar de él y llegado hasta el día de que lo mataran. Esto es lo que iba a causar ese hijo. Mi hermano, ¿sabes qué? Confiamos en su palabra. Nota este canto. Este hombre está hablando de cosas muy hermosas y al mismo tiempo muy tristes, y las dos son enviadas por Dios. Y esto es lo que quisiera que aprendiéramos esta mañana. Confiamos en su palabra, no solo en las cosas que nos parecen buenas o agradables, sino aún en las que nos parecen dolorosas y confusas. Confiamos no solo en las cosas que nos parecen buenas o agradables, sino aún en las que nos parecen dolorosas y confusas. La experiencia como creyentes nos dice que Dios está trabajando para el bien de los suyos, aun cuando no podamos observar todos los resultados de manera inmediata. Vivimos en una era, y cierto no, vivimos en una era donde las cosas llegan demasiado rápido. Y de hecho ya vivimos en una etapa donde hasta nos molestamos si no sucede así.
Si pides una pizza y se tarda más de 45, 50, una hora, ya estás fastidiado por a ver a qué hora llega. Nos molestamos si se tarda el del Guppy, ¿no? Que es uno tipo Uber Eats aquí en Tulancingo, y se tarda con tus tacos. Nos enojamos en los centros de autoservicio. Si está la fila y está la fila no sé, en la tienda o en Cualcán, en Soriana, donde vayas, y se tardan en atenderte. Si pides algo por paquetería y no te llega, ya a mí me pasa, yo casi toda la semana estoy pidiendo algo por paquetería y me fastidia bastante esto. Y ¿sabes qué? Vivimos en una era donde nos fastidiamos hasta por el hecho de que queremos que nos respondan rápido, porque WhatsApp ahora ya nos dio una opción para poder saber cuando ya fue entregado, cuando ya fue recibido, cuando ya fue enviado, cuando ya fue entregado y cuando ya lo vieron y ya te dejaron en palomitas azules, ¿no? Y todo lo queremos así. ¿Por qué no me contestaste? Pues me dejaste en visto. El anciano Simeón, este es un anciano, ¿ok? Hasta que estuvo a punto de morir fue que él pudo ver al Salvador. El anciano Simeón no dudó en lo dicho por el Espíritu Santo y hasta esa vejez fue que vio el cumplimiento de lo esperado. Muchas veces nosotros somos bien exigentes y demandamos las respuestas de Dios, de lo que pedimos en el instante en que lo pedimos y en lo que lo queremos, sin considerar que la confianza en su palabra es tal vez no ver lo prometido, sino hasta mucho tiempo después. Esto implica el orar, y el orar, y el orar, y el volver a orar, y el seguir orando, y seguir esperando, y tal vez no ver nada por mucho tiempo. Pero David lo decía con unas palabras muy impactantes en Salmo 27. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Para David, sus problemas no se arreglan. Eso es el final del Salmo 27. Para David, sus problemas no se solucionan. Él sigue poniéndolos en las manos de Dios y yo voy a hacer lo que tengo que hacer, aun si no veo la solución a ellos. Pero tengo confianza de que un día, sea hoy, mañana o en 10 años, Dios va a hacer mal. Esta es la idea. Sí vale la pena al final cada espera en Dios. Por otra parte, vimos que están las notas más alegres, ¿verdad?, de este canto. Pero también están las notas más tristes, más amargas de lo que le habían dicho a María. Ponte en el plano de María. ¿A qué madre le gustaría que escucharte? Van a matarte a tu hijo. O sea, tienes mi hijo, tiene 40, tiene un mes y ya te están diciendo, pues te van a matar al niño. No es como que lo más agradable de escuchar, ¿verdad? Sobre todo cuando lo estoy viniendo a presentar a Dios y decirte, este es mi hijo, ¿sí? Cuídalo, bendícelo, y otro compadre llega y dice, no, ¿sabes qué? Lo van a matar. Su voluntad no siempre nos va a parecer la más agradable a nuestros ojos. Su voluntad no siempre va a parecer lo más agradable a nuestros ojos. Nuestra carne no va a querer obedecer lo que Dios dice muchas veces. Y no va a querer obedecer porque o no nos gusta, o no nos parece, o no estamos de acuerdo, o no consideramos que sea lo mejor, porque tal vez Dios pensó en todas las circunstancias de vida, y tal vez Dios no se olvidó de la tuya. Tal vez Dios consideró y puso en consideración, pero no pensó en todas las circunstancias de la vida como la tuya, que entre todas tu vida sí es la única y diferente. Te invito este día a reconsiderar si crees que Dios no sabe lo que está haciendo y lo que te está pidiendo a ti como su hijo. De verdad te invito a reconsiderar si crees que Dios no sabe lo que está pidiéndote que hagas. Hoy como creyentes descansamos en la promesa de saber que su bien para nosotros debe ser mayor a nuestras dudas, a nuestros miedos, a nuestras incertidumbres. Y si lo que me pide Dios hacer, o en lo que me pide confiar, no parece lógico, voy a recordar una cosa. Él está viendo más allá de lo que yo veo. De verdad, si en lo que me pide Dios confiar, si lo que me pide hacer no parece nada lógico, ni parece que dé resultados inmediatos, voy a recordar esto. Él está viendo más allá de lo que yo veo. Él está viendo más allá de lo que yo veo para mi familia. Él está viendo más allá de lo que yo veo para mis hijos o para mis hijas.
Él está viendo más allá de lo que yo veo para mi matrimonio, para mi economía, para mi bienestar, o Él está viendo más allá de lo que yo veo para nuestra iglesia. Él sí ve y Él sí sabe. Cristo siempre va a generar dos reacciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el texto? Versículo 34. Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Cristo siempre va a generar dos reacciones. O te alineas a Él y confías en Él, o desconfías de Cristo y lo rechazas. Jesús no es un término medio a nuestras vidas que pueda amoldarse a nuestros planes. Ese no es Jesús. Y si ese es el Jesús que te has formado en la cabeza, te invito a destruirte esa imagen, porque lo que estás construyendo no es Cristo. Jesús no es alguien intermedio a nuestras vidas que se amolde a nuestros planes, a nuestros deseos o a nuestros placeres. Jesús es el centro de nuestras vidas para controlarlas y dirigirlas en los términos que Él demanda. O Jesús es tu centro y tu pasión, o es tu mayor estorbo y tu mayor fastidio. Con Él no hay términos medios. Con Cristo no hay términos medios. Porque en cuanto ni eres frío ni caliente, dice Apocalipsis, te vomitaré de mi boca. O Jesús es tu centro y tu pasión, o es tu estorbo y tu fastidio. Pero con Él no hay mitades. Eso es lo que genera Jesús. Te invitaría esta mañana, confía en Él. Él sí sabe lo que hace. Él sí sabe. Y ese anciano estuvo confiando en eso. Él sí sabe. Versículos 36 al 38. Te invito a priorizar el que busques disfrutar del cumplimiento de su palabra. No solo obedecerla, no solo confiar en ella, sino también a disfrutar del cumplimiento de su palabra. 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hace 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablando del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces, si vamos hilando el momento, versículo 21, 8 días desde el nacimiento. Versículo 22 al 24, han pasado ahora ya un mes, 40 días, ¿ok? Poco más de un mes, entonces han pasado 40 días. Al mismo tiempo entre que José y María están presentando a Jesús, se presentan dos personas ahora. Se presenta por un lado Simeón, que ya lo vimos, y al mismo tiempo se presenta Ana, otra mujer en la historia, otro personaje en esta historia. Ana, al igual que con Simeón, esta mujer, Ana, no se vuelve a mencionar en el Nuevo Testamento. No hay nombre, sí, o sea, los nombres se repiten, pero esta persona en especial no se vuelve a mencionar, ni antes ni después en el Nuevo Testamento. Esta mujer tenía 84 años, y según Lucas, esta mujer se había dedicado por completo al servicio al Señor en el templo desde que su esposo había muerto. De hecho, el texto nos dice que era una mujer de oración, ¿verdad? Versículo 37, al final, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Era una mujer que, por lo menos Lucas nos la registra como una mujer de oración y una mujer de devoción. Una mujer que al ver a Jesús al mismo tiempo, al mismo momento que Simeón, declaraba, en el momento en el que Simeón estaba declarando lo que estaba diciendo en los versículos anteriores, la redención mediante él, esta mujer está declarando la redención que había venido a Jerusalén, lo que termina diciendo versículo 38, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. La noticia tocante a Jesús se supo inmediatamente por boca de ella. La gratitud de Ana era palpable incluso. Se desbordaba su alegría y su felicidad, porque al igual que Simeón, siendo una anciana en su vejez, le permitía a Dios ver lo que tanto había anhelado ver. Esta es la alegría de una mujer que se había dedicado a Dios y que hasta estando en la ancianidad, es que Dios le permite ver lo que toda su vida quiso ver.
La alegría de la oración, del ayuno y del trabajo en la iglesia no es nada sin Cristo en medio. Piensa en todos los años de dedicación, pero todos esos años no tuvieron sentido y no armonizaron perfectamente, sino hasta que vio a Jesús ahí frente de ella. Fue lo que hizo clic y engranó todo. Y este es el punto. Las oraciones, los ayunos, el trabajo en la iglesia, todos estos elementos no son nada sin Cristo en medio. Es Jesús el que le da la forma y armoniza todo lo que hacemos. Es Jesús nuestra más grande búsqueda y nuestra más grande alegría, porque Él hace que todo funcione correctamente en nuestras vidas. Él hace que lo que hacemos, según platicaba con Esteban hace unos días, tenga sentido. Jesús es el norte para aquellos que se sienten que no tienen dirección. Y Jesús es la fuente vital de seguridad para aquellos que no saben qué será de ellos mañana. Sin Cristo en nosotros y entre nosotros, lo que creemos y lo que hacemos carece de poder, carece de propósito y carece de funcionalidad. Si Cristo no fuera nuestro centro en nuestra vida y en nuestra iglesia, sin Cristo todo lo que nosotros hacemos semana a semana, carece de poder, carece de propósito y carece de funcionalidad. Nuestra vida se sujeta a Cristo. Y que Cristo esté en ella y nos capacite para hacer aquello para lo que fue diseñada. Es decir, darle honra y gloria al nombre de Dios. Para eso Dios te creó. Y Cristo es el que armoniza eso. Esta es la idea, mi hermano. La verdad es que comúnmente un distintivo de un genuino creyente es la alegría con la que reacciona a la presencia de Jesús en su vida. Un distintivo de un genuino creyente es la alegría con la que reacciona a la presencia de Jesús en su vida. ¿Me puedes adelantar, por favor? Para muchos que dicen ser creyentes, cristianos de años, pareciera ser algo pesado. Piénsalo por un momento. Hay muchos que dicen ser creyentes de muchos años. Y no sé si tú eres tal vez uno de ellos. Una persona que ha conocido por muchos años de Cristo, por muchos años de Dios, pero pareciera que sus vidas es algo pesado, es algo frustrante, es algo tedioso. El concepto de la vida cristiana les es algo cansado. Podemos observar hombres y mujeres que al hablar del evangelio en la iglesia, y de verdad lo hemos notado, ¿sí? Personalmente lo hemos notado, lo veo incluso, y de verdad esto es clásico de pastores, pero lo veo aquí, cada vez que me paro y estoy contigo una hora viéndote rostro a rostro mientras estoy enseñando. Hay personas, hay hombres y mujeres que pareciera que cuando les hablamos de Jesús en la predicación, o cuando estamos hablando del evangelio dentro o fuera de la iglesia, o cuando Jesús se toca dentro de la enseñanza, y de cómo éste se relaciona contigo, es como si creara una sensación de asco. O como una sensación de intranquilidad. De verdad. Como si fuera una molestia a sus vidas. Se siente cuando una persona no quiere a Cristo. Está aquí, pero no quiere a Cristo. Y empezamos a hablar del evangelio, empezamos a hablar de Él, y empezamos a hablar de cómo se relaciona con nosotros. Y se siente cuando una persona está como incómoda, como intranquila, como que no se halla. La clase de enseñanza que exalta a Cristo más que a ti es por lo general la que más incomoda y más molesta. La clase de enseñanza que lo exalta más a Él de lo que nos exalta a nosotros es la que más nos incomoda y nos molesta por lo general. Porque pareciera ser que la Biblia debe hablar de nosotros y no del que la hizo. ¿Dónde te enseñas a ti? ¿O dónde enseñas a tu familia que deben buscar la alegría? ¿A dónde diriges la atención y la satisfacción de tus hijos? Porque donde priorices encontrar tu alegría, ¿qué crees? Porque donde tú estás priorizando encontrar tu alegría, es justo donde estás enseñando y comunicando a los que te siguen que ahí está la verdadera satisfacción. Te dije que tenías una gran responsabilidad como papá, ¿verdad? Lo que tú haces es lo que los demás van a imitar. ¿Tú qué estás priorizando? Porque donde tú priorizas tu alegría es lo que estás comunicando a los demás, que ahí se encuentra la satisfacción. Tienes una gran responsabilidad como padre.
Y la realidad es que muchos cristianos están frustrados y están amargados porque su alegría no está completa y porque viven vidas miserables por ello. Y lo peor de todo, no solamente es que viven vidas miserables ellos, sino que están conduciendo a sus familias al mismo miserable final. Como creyentes, nuestra alegría no debería ser un logro académico. Nuestra mayor alegría no debería ser un logro académico. Nuestra mayor alegría como creyentes no debería ser un puesto laboral, o una relación amorosa con tu crush, o el mensaje de WhatsApp que te enviaron. Tu mayor alegría no debería ser el negocio que querías. Tu mayor alegría no debería ser la compra o adquisición de eso que tanto anhelabas. En un día como hoy, Día del Padre, tu mayor alegría no debería ser que tus hijos o tu esposa te regalen algo y se hayan acordado de traerte algo. O que tu familia se acordara de que es el Día del Padre. Esa no debería ser tu mayor alegría. No, como creyentes nuestra mayor alegría debería ser: Cristo vino a mi vida y soy salvo por Él. Esa es mi mayor alegría. Que Cristo vino a mi vida y soy salvo por Él. Y si todas las demás cosas que mencionamos vienen a mi vida, gracias a Dios. De verdad, si vienen a tu vida, gracias a Dios. Eclesiastés, en el día del bien, goza del bien. ¿Sí? Si vienen a tu vida, dale gracias a Dios y disfrútalas. Y si no vienen, también. Porque lo que más necesitaba ya lo tengo. Estos días, de hecho, de verdad, en estos días Dios me ha enseñado puntualmente a mí a recordarme y a aprender que es necesario que te empieces a gozar por lo que ya tienes, más de lo que te frustras por lo que no tienes. Y he tenido que aprender esto estos días. Empiézate a gozar más por lo que ya tienes que lo que te frustras por lo que no tienes. Esta es alegría completa. Número 2. ¿Me pasas? ¿Por qué ya no funciona? Porque tú necesitas a Dios, tú debes priorizar la búsqueda de su presencia en tu vida. Porque tú necesitas a Dios, tú debes priorizar la búsqueda de su presencia en tu vida. En primer lugar, tenemos que aprender que la familia debe priorizar a Dios en su vida. La familia debe priorizar a Dios en su vida. Versículos 39 al 42. Después de haber cumplido con todo lo prescrito por la ley, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Estos versículos son realmente interesantes. Porque de hecho, a diferencia de todos los otros evangelistas, Mateo, Marcos y Juan, Lucas es el único que registra estos hechos. No suceden en ninguno de los otros 3 evangelios. ¿Ok? Han pasado 12 años desde el nacimiento de Jesús. Ahora, ya dimos un salto. Versículos 21, hay un lapso de 8 días. Versículos 22 en adelante, un lapso de 40 días. Pero ahora damos un salto de versículo 38 al 39 y hay un lapso de 12 años. ¿Ok? Han pasado 12 años desde el nacimiento de Jesús. Y si te preguntabas, ¿qué hacía Jesús de chiquito? Si alguna vez te preguntaste esto y querías decirlo, pero no sabías cómo preguntarlo, ¿qué hacía Jesús cuando era chiquito? Bueno, aquí está la respuesta, ¿sale? Lucas sí nos dice qué hacía Jesús cuando era chamaco. Y entonces nos dice que Jesús acompañó a su familia y estaba toda su familia junta yendo al templo otra vez a Jerusalén. La conducta de José y de María era de admirarse, porque de hecho el pasaje nos dice que subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta de la Pascua, ¿ok? Básicamente como su día de la independencia de los judíos, ¿ok? Su día de la independencia, por ahí de marzo, ¿ok? Ahora, hay algo que me encanta en esta sección, porque al parecer ellos regularmente cumplían las ordenanzas de Dios, ¿verdad? ¿Ya te diste cuenta en versículos 21 al 24 qué es lo que ellos querían hacer? Circuncidaron al niño, luego fueron al templo, cumplieron los ritos que tenían que cumplir, María sacrificó, todo lo demás, y luego ahora están trayendo a su hijo a celebrar la Pascua. Me encanta esto, porque al parecer este matrimonio de verdad prioriza o busca intencionalmente cumplir con lo que Dios demanda.
esta es la conducta de ellos. Y no solo lo cumplían, sino que me encanta lo que dice el texto. Versículo 41. Iban sus padres. No dice iba María o iba José. Entonces me encanta que no solamente ellos cumplían, sino que lo hacían juntos. El viaje entre Nazaret y Jerusalén, de hecho, no era nada barato. ¿Ok? Sin embargo, observamos una pareja fiel y una pareja dedicada que junta deseaba la presencia de Dios en su vida. Y es que es probable que a lo largo del año, porque me encanta esto, que lo hacían comúnmente, ¿verdad? Todos los años, dice el texto, de hecho. O sea, me encanta pensar que tal vez a lo largo del año ellos priorizaban ahorrar como pareja para poder realizar este costoso viaje. ¿Sí piensas que las vacaciones familiares eran básicamente ir a celebrar las fiestas que Dios demandaba? Estas eran sus vacaciones de familia. Jesús fue educado como un niño de 12 años que fue educado también por sus padres en este mismo concepto. Jesús creció en una familia donde los padres priorizaban a Dios, aun si eso desfasaba sus carteras. Sus padres priorizaban a Dios, aun si eso desfasaba su economía momentáneamente. Eso fue lo que Jesús aprendió desde niño. Y este debería ser el mismo caso con todos los hogares cristianos. Este debería ser tu caso si tienes un hogar cristiano. Este debería ser todos los casos de los matrimonios y las familias cristianas. Nosotros observamos que algo que debería distinguir a una pareja cristiana debería ser el cómo buscan a Dios y cómo iban juntos. Eso debería ser un distintivo de un matrimonio cristiano. Un matrimonio que prioriza encontrarse con Dios juntos. Si hoy queremos hablar de paternidad, hablemos de compromiso con Dios. Si queremos hablar hoy de paternidad, hablemos de eso. La familia debe ser puesta en manos de Dios todos los días. Y déjame decirte esta mañana que es tu responsabilidad como varón que esto suceda. Esto es paternidad cristiana. La de ser el primero en modelar a tu familia una vida centrada en Cristo. Esa es tu responsabilidad. Este es el llamado de toda familia. Y es el llamado especial a ti como esposo, a ti como padre, a ti como varón en el hogar de fomentar, propiciar y alentar la comunión con Dios en tu hogar. Es lamentable ver cómo en las iglesias el género predominante, por lo general, ¿cuál es? Son mujeres. Y no me malentiendas, no porque las mujeres no sean esenciales en el plan de Dios, tienen un gran valor. Pero da tristeza porque habla del poco valor y la poca relevancia que Dios tiene que los hombres le tienen a Dios. Que tiene Dios en la vida de los hombres. Es triste ver como muchos padres, lejos de impulsar a sus hijos a hacer algo por Dios y a que se enamoren de Dios y del servicio a Él, es triste ver cómo los frenan y cómo los desalientan. Es triste ver y saber cómo es que hay padres que desalientan la vida de sus hijos espiritualmente hablando, que les parece un gasto infructuoso el invertir en las vidas espirituales de sus hijos. Y posteriormente, después de haberles enseñado el poco valor con la conducta y con la práctica y el ejemplo, haberles enseñado el poco valor que Dios debe tener en sus vidas, terminan lamentándose años después por la conducta de estos cuando ya están en su juventud o en su adultez. Tienes a tus hijos de chicos, tienes a tus hijos de adolescentes y les enseñas que Dios no tiene relevancia, Dios no tiene importancia, Dios no significa nada en tu vida, y eventualmente cuando llegan a los 20, 25, 30 años, 40 años, te enojas y te frustras y te molestas y te entristeces porque ahora tu hijo ya no quiere nada contigo, porque ahora es así, porque ahora es así, y porque ahora está totalmente alejado de cualquier normativa de conducta que tú pudieras decirle, es que no te enseñé esto. No, de hecho no le enseñaste ni siquiera al que debía modelar su vida primero. Es lamentable ver cómo es el hombre que continuamente es acarreado por la vida espiritual de su esposa o de sus hijos, cuando debería ser el hombre el primero en mostrarle a los suyos lo que es una vida que depende de su Creador. Ese es el valor de la verdadera hombría y el propósito de la paternidad bíblica. Como padre o madre y como líderes en hogares, deberías modelar a tus hijos el servicio a Dios.
Y cómo puedes modelar a tus hijos lo que es servir a Dios. E incluso si tienes hijas, cómo modelar. Lo que escuchaste muchas de las mujeres que están aquí. Cómo puedes modelarle a tus hijas qué clase de hombre un día buscar y en qué clase de hombre poner sus ojos un día. Hoy no tienes que viajar kilómetros, ¿sí? Hoy no tienes que viajar kilómetros y kilómetros y kilómetros para ir a la iglesia. No. Te hablo de pasar tiempo con tu familia, en casa, con tu esposo, con tu esposa. Que busques junto con tu esposa tener un tiempo de oración o de lectura o de comprensión bíblica. Tengo una pregunta que le hacía a alguien en consejería. ¿Sabes cuándo y cómo fue la experiencia de salvación de tu esposo o de tu esposa? Pregúntate esto esta mañana. Si tú eres esposo, si tú eres esposa. Si tú estás casado, te pregunto esto esta mañana. ¿Sabes cuándo fue y cómo fue la experiencia de salvación de tu esposo o de tu esposa? Y me encanta preguntarle esto a matrimonios. ¿Por qué? Por lo general la respuesta es no solo de unos cuantos, de la mayoría con los que les he preguntado esto. No sé. ¿Sabes cómo fue la experiencia de salvación de tus hijos o de tus hijas? Preguntas fundamentales, pero que en los hogares de muchos cristianos ni siquiera es algo que suene importante. Que puedes tomar el carro, que puedas aprender a tomar el carro, la micro, salir de tu casa con tu familia y seas tú el primero, y tú como padre de familia, el primero en estar listo para salir a la iglesia. Oye, en fin, te pregunto, ¿hoy se pudiera decir que has modelado fielmente la obediencia y fidelidad a Dios? Cuando te ven a ti como padre o como madre, ven a un hombre o a una mujer que les ha mostrado con el ejemplo lo que es pasión, devoción y sacrificio por Dios. Una pregunta. Hoy podrías decir que tu ejemplo como padre tocante a tu relación con Dios es digno de imitar. Piénsalo esta mañana. Ahora, no solamente la familia debe priorizar a Dios en su vida, el miembro de la familia debe priorizar a Dios en su vida. No solo la familia en conjunto, sino que el miembro de la familia debe priorizar a Dios en su vida. 43 al 47. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero no lo hallaron. Volvieron a Jerusalén, buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Pasaron los días de la Pascua y al parecer venía un gran grupo desde Nazaret. No venían solos, venía un gran grupo desde Nazaret, porque José y María regresaban acompañados de varias personas. Sin embargo, nunca se dieron cuenta que su hijo no estaba. Nunca se dieron cuenta que su hijo no estaba, y hasta que pasó casi un día. Ahora, Jesús se había quedado en Jerusalén, y durante 3 agonizantes días, María se pasó buscando a su hijo. Y sin duda, fueron días muy agonizantes para sus padres. Sin embargo, Jesús no estaba alterado, no estaba asustado. ¿Te acuerdas del día que te dije que mi mamá se perdió en Parisina? Mismo caso, ¿sí? Jesús sabía dónde estaba, yo sabía dónde estaba, mi mamá, quién sabe. Pero Jesús no estaba alterado, Jesús no estaba asustado. Él estaba haciendo justo lo que le gustaba hacer: hablar de su más grande pasión con otros que compartían esa misma pasión. Jesús nos enseña el valor de la búsqueda de Dios de manera íntima y de manera individual. Es común para muchos cristianos el sentirse solos en esta carrera de la fe. Sí. Muchas personas llegan a las iglesias siendo solo ellos. Tal vez es tu caso esta mañana. ¿Sí? Muchos llegan a las iglesias siendo solo ellos. Un individuo que está buscando desesperadamente de Dios. Muchos esposos o esposas que vienen solos porque su esposo o su esposa no es creyente. Muchos jóvenes que vienen solos porque sus familias no tienen la intención de acercarse a Dios. Muchas mujeres que vienen con sus hijos porque sus esposos y sus padres no les acompañan. Muchos padres que vienen sin sus hijos porque ellos tienen ya su vida y pues les fastidia escuchar a los padres que les estén hablando de Dios.
¿Te identificas? Tal vez. Quiero decirte esta mañana, Jesús es el perfecto modelo para ti, de alguien que no necesita de impulso o de apoyo de otro para seguir adelante. El compromiso con Dios es individual, la salvación es individual, la edificación es individual y un día la recompensa o el castigo será individual. Es natural en ocasiones sentirnos solos, sentirnos desanimados, porque tal vez solo eres tú quien tiene la intención de hacer algo. Es natural que ese fuego que a veces sentimos en nosotros se va apagando cuando no sientes el apoyo de los que consideras deberían ser tu mayor apoyo en la vida. Hoy recuerda que tu pasión por Dios no se alimenta de lo que hagan o dejen de hacer los demás a tu alrededor, sino por Dios y su gracia que te dará el ánimo necesario para seguir forjando tu fe. Ama a Dios tú, busca a Dios tú, comprométete con Dios tú y disfruta tú de las grandes bendiciones y riquezas que Dios tiene preparadas para ti. Pero aún así, con todo y eso, quiero que te des cuenta también que aún estando en esos momentos en los que te sientes solo, recuerda que así como Jesús hablaba con otros que tenían esa misma pasión, ¿con quién hablaba? Con los maestros, ¿verdad? Bueno, quiero que sepas que aun cuando tú te sientas solo, tú tienes también con quien compartir esa misma pasión. No estás solo. Voltea un poquito para atrás o para adelante esta mañana. ¿Te sientes solo? Dios te dio la iglesia. Dios te dio un grupo de creyentes que hablamos tu misma lengua y que tenemos tu misma pasión y que buscamos lo mismo que tú. No te desanimes entonces, no te desanimes, sigue haciendo lo que a ti te toca hacer y sacrifica lo que a ti te toque sacrificar. Dios no es injusto para olvidarse de ello. Ven y ama y disfruta y mira al Dios de maravillas haciendo algo con tu vida. Y si en el camino los demás te acompañan, gloria a Dios. Y si no lo hacen, los que sufrirán las consecuencias serán ellos. Dios quiere hacer algo contigo. Las consecuencias serán de ellos. Dios quiere hacer algo contigo. Él murió por ti. Y busca de hacer de ti una obra maestra en sus manos. ¿Sabes qué? Es mi Dios y voy a hacer lo que sea para adorarlo. Vaya solo o acompañado. Y dale gracias a Dios. Porque si volteas para atrás o para adelante, te darás cuenta que vienes bastante acompañado. Terminamos versículos 48 al 52. El primer lugar debe ser Dios en tu vida. Y cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y volvieron a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Finalmente vemos a María encontrando a Cristo y, como cualquier madre en su situación hubiera hecho, le da una regañada a su hijo: ¿por qué nos hiciste esto? Te estuvimos buscando por 3 días y no sé tú, pero yo recuerdo que en la secu, cuando salía con mis amigos los viernes y llegaba 15 minutos después de la hora que me había dicho mi mamá, era regaño seguro y castigo de que no iba a volver a salir en un buen rato. Eso fue cuando yo tenía como 14 años y hoy pues ya tengo un trabajo, soy un licenciado, tengo una maestría y todo sigo igual, me siguen regañando si llego tarde. Lo sorprendente en este pasaje es la forma en cómo Jesús responde, no la actitud de María, sino la forma en cómo Jesús responde. ¿Por qué me buscabas? ¿No sabes que me es necesario estar en los negocios de mi padre? Jesús le recordó a su madre que él no era cualquier persona y que no había venido aquí a hacer cualquier cosa. Él amorosamente sí, pero también directamente respondió cuál era su lugar en este mundo. Lo interesante entonces es que me surge una pregunta: ¿dónde estuvo buscando María a Jesús ese tiempo? Piensa por un instante, piénsalo por un momento. Jesús, el hijo de la virginidad, anunciado por ángeles, bendecido por Elizabeth y Zacarías, los pastores que ya vimos, a Simeón, a Ana, todas esas personas hablando cosas maravillosas de ese niño, todos diciendo que es el Hijo de Dios, el Salvador. Oye, sí, claro, María ve a Jesús con los ojos de una madre que está desesperada por encontrar a su hijo, pero después de todos los antecedentes del niño, ¿por qué no buscarlo en el lugar donde podría haber parecido el más indicado? ¿Qué era lo que su hijo amaría más? ¿Qué era lo que su hijo buscaría más?
que era lo que su hijo iba a necesitar más. María buscó en todos lados durante 3 días, menos donde debía ser más obvio. Jesús tenía claro su lugar. ¿Y María? Y el pasaje concluye con la misma idea de versículo 39. Crecimiento espiritual y fortaleza física. Jesús nos enseña que depende de qué busquemos y qué más deseemos, es la manera en cómo vamos a crecer. Como creyentes somos llamados a tener firme nuestra principal intención en la vida: estar cerca de Dios y empaparnos de Él. ¿Dónde es el lugar donde más te complace estar? Todos tenemos amigos, todos tenemos familiares, todos tenemos compañeros de escuela, lugares que nos gustan, pero te pregunto esta mañana, llegado el domingo, ¿dónde es el lugar que más quieres estar? ¿Es en la casa de tus familiares, en las casas de tus primos, de tus tíos, en Acasochitlán, saliendo a comer, en la sala de tu casa para ver una peli o en la iglesia? ¿Dónde es el lugar que más te complace estar? Durante la semana, ¿qué lugar y qué compañía es la que más anhelas? Ojalá sea Cristo y en su iglesia. Terminamos esta mañana. La realidad es que nadie busca lo que no cree necesitar. ¿Cierto? Nadie busca lo que no cree necesitar. No digas que necesitas a Dios en tu vida si no buscas a ese Dios. Porque no solamente es incongruente, es totalmente ridículo. Buscamos aquello que sabemos que necesitamos y que requerimos con más ansia y que requerimos con más desesperación. ¿Qué necesitas hoy? Te pregunto para terminar, ¿qué necesitas hoy para desarrollar una buena paternidad? Una que vaya más allá de la provisión económica de tu hogar. ¿Qué necesitas para ser el cristiano o cristiana que Dios te ha llamado a ser? Si es Dios, sábete que hoy sigue abierto a que le busques. Y sábete que hoy sigue abierto a que lo encuentres y ten por seguro que lo vas a encontrar. Sábete amado por Él y que está dispuesto a llenar la vida de todos aquellos que con desesperación le buscan. Y déjame decirte que si para ti hoy Jesús no es necesario, si para ti hoy Jesús no es necesario, su gracia no es necesaria, y tú puedes solo, adelante, échale ganas, de verdad. Pero déjame decirte algo, y en palabras del pastor Carlos Contreras, si tú estás satisfecho con tu vida, no vas a buscar al Señor. Y si ese es el caso, lo mejor que te puede dar el Señor hoy es que te sientas flaco, débil, incapaz y necesitado. Y que de esa forma te mantenga de rodillas pidiéndole a Él: Señor, te necesito. Eso es lo mejor que puede hacer Jesús por ti hoy. Jesús ama y dota de gracia a todo aquel que su mayor necesidad es Dios. Jesús murió para dar vida al que está necesitado de una, para dar salvación al que está perdido y para dar gracia al que está vacío. Y si hoy tu mayor necesidad es Él, búscale. Jesús no se ha alejado ni un centímetro. Porque tú necesitas de Dios, tú debes priorizar buscarlo. Vamos a ver. Padre, gracias te damos esta mañana por lo bueno que eres con nosotros y gracias por lo aprendido este día. Hoy, Señor, vemos en tu palabra la necesidad que tenemos de buscarte. Y oro, Señor, porque prioricemos esto. Hoy oramos y damos gracias por padres aquí presentes. Hoy oro y doy gracias por tener estos varones y jefes de familia y esposos aquí presentes, Señor, que tú les has dado esa gracia de ser llamados hoy padres. Pero oro, Señor, porque tú puedas poner en ellos tu bendición y tu gracia y puedas darles sabiduría y sensatez este día. Entender que paternidad bíblica no se define en los términos en cómo lo define el mundo, sino una paternidad bíblica se define en los términos en que tú lo dices, en guiar a su familia amorosamente a ti, en honrarte a ti por sobre todas las cosas, en obedecer tu palabra, en priorizar que la familia junta te alabe, en ser los primeros en modelar tu gracia y modelar tu sabiduría y modelar una obediencia a Jesús. Oro, Señor, porque podamos esta mañana entender que te necesitamos priorizar. Y si hoy tú eres nuestra mayor necesidad, si hoy tú eres nuestro mayor deseo, que aprendamos a buscarte porque tú no te has alejado ni un centímetro de nosotros. Gracias, Dios, por este día. Gracias por este pasaje. Oro por los esposos, los padres y las familias aquí presentes. Ayúdanos a buscarte en familia,
de manera individual y con nuestra mayor pasión seas tú. En Cristo oramos y te damos gracias. Amén.